El Canal del Congreso presenta Bienvenidos y bienvenidas a Cámara Alta, revista informativa y cultura parlamentaria enfocada en la agenda del Senado de la República. La hipertensión arterial pulmonar es la enfermedad más grave que afecta la circulación pulmonar, ya que constituye una condición potencial para el desarrollo de insuficiencia cardíaca y muerte que millones de mexicanos y mexicanas ignoran hasta que la padecen directamente, de manera súbita o después de que viven su drama a través de un familiar cercano. Generar más estudios y conciencia entre la población sobre este padecimiento es el propósito de establecer un Día Nacional contra la Hipertensión Pulmonar. Yo justo hace 7 años, en estas fechas, comienzo a toser sangre, estaba embarazada, tenía 16 semanas de embarazo y bueno, pues me internan de urgencias al Hospital de la Raza en el IMSS, en el área de ginecología, y ahí comienza una travesía porque no se sabía exactamente qué era, si era un problema del bebé o era mío. Y después de 15 a 20 días de estar internada, me realizan un ecocardiograma y con ese diagnostican que padezco hipertensión arterial pulmonar. Era una palabra que nunca había conocido, que nunca había escuchado, y que bueno, como ya me estaba afectando a mí el tema de la oxigenación, porque yo desde el momento que ingresé tenía que depender completamente del oxígeno, me dijeron que estaba afectando al bebé y que tenía que hacerse la interrupción. Ella es Damaris Salgado, una joven que comparte su experiencia siendo diagnosticada con hipertensión arterial pulmonar, considerada como una de las 7,000 enfermedades raras del mundo porque afecta a 20 personas por cada millón de habitantes. Como Damaris, muchos padecen esta condición sin saberlo. Se confirma que tengo hipertensión arterial pulmonar idiopática, es decir, que se desconoce el origen, y soy candidata a un medicamento de fase de prueba que se llama treprostinil. Ese es el medicamento que llevo utilizando desde hace 7 años. Otra pérdida para Damaris fue la de su vida laboral por los síntomas de la hipertensión pulmonar, padecimiento que afecta a personas en edades productivas e incluso niños. Y bueno, pues así es como he vivido este proceso, bueno, con muchos duelos, con la pérdida de mi hija, con la pérdida de la salud, porque de un día para otro, hace poco supimos de Hidalgo, que él tenía que llegar con su tanque de oxígeno, con su concentrador a la escuela, porque no podía respirar. Y entonces, tratar de hacer visible esta enfermedad en todas las edades, es un reto que también buscamos, que se informen los maestros, porque también es eso, a veces los maestros, lo estás haciendo, tú eres un flojo, y no, es alguien que padece alguna enfermedad. Cuando tú te enfermas, la historia de vida de cada paciente es distinto dependiendo de si tiene seguridad social o de dónde radica. Es un padecimiento que afectaría la circulación normal entre pulmón y corazón, y se ve afectada a tal grado que llega a ser una hipertensión. No tenemos certeza de cuántos pacientes en realidad y de dónde están ubicados, dónde es la mayor población. Nos basamos en los estudios internacionales y en las estadísticas que la misma Organización Mundial de la Salud provee. Tomamos la más acertada, que son 50 casos por millón de habitantes, lo que nos hablaría de una población total en México de 6,300. Precisamente las comisiones de estudios legislativos y de salud en el Senado manifestaron la importancia de visibilizar la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una enfermedad compleja, grave, progresiva y de gran letalidad. Los avances en medicina han evidenciado la relación entre las enfermedades cardíacas y las pulmonares. A nivel mundial, se eligió esta fecha para conmemorar el primer diagnóstico de esta enfermedad en un niño de España. Desde entonces, la mayoría de los países del mundo han decidido adoptar el 5 de mayo también como un día para difundir el conocimiento de la enfermedad, para facilitar los diagnósticos tempranos y disminuir el número de fallecimientos por falta de diagnóstico. Facilitar el acceso a seguimiento médico adecuado y tratamientos específicos que mejoren la calidad y esperanza de vida.
Arrancó en la Cámara Alta la glosa del tercer informe de gobierno del Ejecutivo Federal y los distintos grupos parlamentarios manifestaron sus posturas respecto a la política económica de la actual administración y el impacto de la pandemia en la economía nacional. A continuación, un pequeño resumen de los posicionamientos en el Pleno del Senado a través de la Facultad de Control del Ejecutivo que desarrolla el Congreso mexicano. El desempeño de la política económica en el contexto de la pandemia fue el tema que predominó durante la primera comparecencia respecto al tercer informe de gobierno del Poder Ejecutivo. Primero vinieron los posicionamientos conforme al informe entregado. Entiendo que la pandemia no es culpa del gobierno ni del presidente, pero cómo la enfrenta, sí, esa es su responsabilidad. Hoy tenemos una profunda crisis económica y las decisiones que se han tomado desde el gobierno la han ahondado. Se ha logrado sostener los programas sociales, lo cual es positivo. ¿Qué sería lo que yo criticaría, observaría? Que no se esté incrementando la inversión, el dinero público en inversión productiva. No nos va a alcanzar el dinero para seguir dándole a todo el mundo y entonces vamos a tener claros oscuros donde un sector de los beneficiados de programas sociales están bien con su ingreso, pero los que se están sumando a la pobreza no tendrán ningún apoyo porque no va a alcanzar el dinero. Podemos reconocer que se hizo frente a la emergencia, principalmente impulsando el gasto destinado a las funciones de salud y protección social, alcanzando un monto conjunto de 1.8 billones de pesos en 2020, con lo que se registra un aumento 6.6% real respecto a 2019. Me alegra mucho que el Estado mexicano haya refrendado su compromiso con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a través de su política económica, siendo el primer país del mundo en emitir 2 bonos soberanos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos un nuevo convenio fiscal. Y para eso tenemos que hacer nuevos acuerdos desde todas las trincheras de lo público para que esta nueva Convención Nacional Hacendaria nos permita renegociar el pacto fiscal junto con el presidente, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que todos los estados tengan un trato justo conforme a lo que aportan a la federación. No se puede hablar de recuperación cuando no hay financiamiento para las pequeñas, medianas empresas, que son el 99% de los negocios de este país y que generan 7 de cada 10 empleos. Ni siquiera el importante aumento del salario mínimo, el cual se les reconoce y además se le agradece, se ha traducido en una mejoría real para que los trabajadores aumenten en términos reales sus ingresos. La inversión que ha tenido nuestro país se ve reflejada sin duda en la consolidación de nuestra moneda. Solamente Japón y el peso mexicano lograron sortear la crisis del COVID, una crisis global, sin duda, que paralizó la economía, que puso en riesgo la viabilidad de las micro, pequeñas, medianas empresas de todo el mundo. México supo sortear esa circunstancia y no se sobreendeudó. Durante una sesión en la que prevaleció el respeto y el orden, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, expuso los criterios de las acciones tomadas durante la pandemia, lo cual desembocó en el diseño del próximo paquete económico. El paquete para el siguiente año está construido sobre 3 pilares que servirán para maximizar el impulso económico del país. Primero, incrementar los apoyos para el bienestar como herramienta para mantener y fortalecer el consumo de una base social muy importante y con ello el consumo interno agregado. Segundo, mantener la disciplina fiscal para no imponer un costo a las futuras generaciones. Tercero, incrementar el gasto público en infraestructura para establecer un soporte al crecimiento económico del siguiente año, el cual estimamos será 4.1%. Vinieron los cuestionamientos en 2 rondas y al final la voz de la experiencia de la decana y experta en materia económica de la Cámara Alta para cerrar la primera glosa del tercer informe.
Nos solidarizamos con las principales líneas estratégicas de esa política. En síntesis, 1. Intensificar las políticas sociales en beneficio de los grupos menos favorecidos. 2. Impulsar la inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura y desarrollo regional convergente. 3. Ejercer las finanzas públicas en forma responsable y honesta. Con espíritu combativo para consolidar la Cuarta Transformación, es como arribó a la Cámara Alta el senador César Arnulfo Cravioto Romero. El senador Cravioto es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Políticas Sociales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la misma que inauguró en 2001 el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Aunque fue becario en 1987 en la agencia de noticias Notimex, lo suyo fue el servicio público y la política. Así que desde 2005 se integró a la Dirección General de Concertación Política del Gobierno Capitalino y más tarde, con el propio Marcelo Ebrard a la cabeza, dirigió el Instituto de Asistencia e Integración Social. Ya curtido en el servicio público, César Cravioto fue designado coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa durante la 7ª legislatura. Allá en Donceles 57 afinó ese perfil combativo, pero igual entendió que en este negocio nada se logra sin el consenso y la negociación. En 2018 el senador Cravioto fue coordinador de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum y poco después comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México en la jefatura de gobierno, donde en resumidas cuentas dijo que 2 de cada 3 viviendas afectadas por el sismo fueron intervenidas durante su gestión. Aunque le cuesta trabajo hablar de sí mismo, César Cravioto se define como un hombre responsable, persistente, trabajador y sumamente honesto. Aunque a esto hay que sumarle una radical franqueza, pues desde niño aprendió a no quedarse callado y a decir lo que piensa, sin importar si le hacen caso o no. Por eso asegura que él se siente cómodo con este proyecto de la 4T, porque nadie le ha dicho nunca que no puede opinar. Lector de clásicos, el senador dedica su tiempo libre a autores como Dostoyevsky, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Hermann Hesse y también disfruta pasar tiempo libre con su hija, pues se asume como un padre apapachador. Sustantivo de origen náhuatl que define a esas personas que con un abrazo acarician el alma. Senador César Arnulfo Cravioto Romero. La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo. Único mamífero marino mexicano, miembro de la familia de las marsopas verdaderas o marsopas plateadas del Golfo de California. Este, que es uno de los tesoros del Mar de Cortés, se encuentra seriamente amenazado y de ahí la alerta que volvió a encenderse en el Senado de la República tan pronto como inició la 65ª legislatura. Los mares de nuestro país y del mundo enfrentan un proceso agudo de deterioro y devastación ecológica. A ello se suma la pesca ilegal, que se estima en México supera el 40% del total. De continuar con la pesca furtiva en el Alto Golfo de California, la vaquita marina está muy cerca de ser el próximo animal que se declare extinto en el mundo. Y con ello, México perderá al único mamífero marino endémico de su territorio, pues hasta ahora se ha perdido el 98% de su población. Por ello, urge conjuntar esfuerzos a fin de salvaguardarla. Es urgente tomar medidas para protegerla, no solo por ser una especie endémica de México, sino porque de extinguirse sería el 4º mamífero marino que se extingue desde que el ser humano habita la Tierra. La vaquita marina es un pequeño mamífero acuático de apenas 2 metros de longitud que prácticamente puede dejar de existir de un momento a otro. El Alto Golfo de California es el único lugar del mundo donde habita, y las estadísticas oficiales afirman que para 1997 existían 570 ejemplares. Sin embargo, actualmente se estima que únicamente sobreviven 10. La causa más importante de la muerte de la vaquita marina es la pesca no permitida de totoaba, un pez también en peligro de extinción, cuya vejiga natatoria se comercializa en miles de dólares en el mercado asiático, donde se le atribuyen supuestos poderes medicinales.
Esta problemática se intensificó en los últimos años sin que las autoridades hayan podido controlarla. Es urgente tomar las siguientes medidas. En primer lugar, prohibir la pesca en su área de refugio en el Alto Golfo de California. En segundo lugar, continuar con los esfuerzos de retirar redes fantasmas dentro del área de refugio a través de la CEMAR, el Museo de la Ballena y Sea Shepherd, como se venía haciendo. Para esto es necesario destinar un presupuesto para pagar los gastos de combustible y otros apoyos. En tercer lugar, poner retenes de CEMAR y de CONAPESCA en los sitios de desembarco para que aseguremos que ninguna red totuabera pueda ingresar a las aguas del Alto Golfo de California. Para garantizar la supervivencia de la vaquita marina, el Senado de la República urge a atender el problema con el mayor de los esfuerzos institucionales, dado que de continuar la situación imperante, habrá poca esperanza de que las futuras generaciones conozcan viva a esta especie. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. El derecho a la libertad de tránsito y residencia es la potestad de las personas para entrar y salir del país, viajar de un lugar a otro del territorio mexicano o mudar su residencia sin que se requiera algún permiso o documento legal para hacerlo, con las limitaciones establecidas en la ley. La libertad de asociación, reunión y manifestación significa que toda persona puede agruparse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente las ciudadanas y los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. La libertad religiosa y de culto establece que toda persona tiene libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar la creencia religiosa o filosófica que más le agrade o desee, y de practicar libremente las ceremonias religiosas, devociones, ritos, enseñanzas o demás actos de culto de su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no afecte la dignidad de la persona o constituye o induzca a cometer algún delito o falta administrativa prevista en la ley. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México. La Revolución de Independencia, como se llamaba originalmente, fue publicada en 1953 y fue escrita por una persona que no estaba tan en contacto con la historiografía de la época. Se trataba de un filósofo, Luis Villoro, que se aventuró a investigar en fuentes primarias publicadas, pero fuentes primarias al fin y al cabo, acerca de la Revolución de Independencia. Y esto le dio una mirada muy fresca, una mirada muy renovadora, que rompía los viejos estereotipos que la historia patria había fijado. Para empezar, él se negó a aceptar que había una división entre españoles y criollos. Con muy buen ojo, él se dio cuenta de que pues, los criollos adinerados tenían muchos vínculos con los españoles adinerados y de que había una sociedad de clases. Entonces, él estudió esa sociedad de clases y eso ocasionó que su libro pues, no tuviera nada que ver absolutamente con las interpretaciones patrióticas que en esa época estaban muy, muy de moda. Villoro no estaba interesado en el estudio del pasado mexicano para encontrar allí las estructuras que explicaran el México el México actual en su momento y que explicaran una especie de esencia de lo mexicano a la cual ni modo había que fijarse y había que conservarla. Villoro está pensando en que la historia puede ser un buen ejemplo para concebir el futuro, puede ser un buen ejemplo para proyectarse hacia el futuro. Villoro mostró cómo la ideología
de los actores políticos en la época de la Guerra de Independencia, pues tenía un sustrato acerca de cuál era el mejor mundo posible para ellos. Entonces, para los conservadores, para la gente, los defensores del orden español, el mejor mundo posible era el que estaba allí presente, por supuesto, y entonces había que conservarlo. Para los liberales, el mejor mundo posible estaba en el futuro, y entonces había que esperar ese futuro. Para los liberales más radicales, y aquí incluye Villoro a algunos criollos que están pensando en la revolución, el mejor mundo posible está en el futuro, pero no hay que esperarlo, sino que hay que traerlo al presente, hay que actualizarlo. Las grasas trans se producen cuando los fabricantes de alimentos convierten aceites líquidos en grasas sólidas como la manteca o la margarina. Las grasas trans se encuentran en muchos alimentos fritos rápidos, empacados o procesados, y son factor de riesgo de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares. Por este motivo, en la Cámara Alta ya se trabaja en una iniciativa para que los alimentos y productos comestibles se elaboren sin grasas trans. Una persona saludable es capaz de rendir al máximo de su capacidad en todos los ámbitos de su vida, y esto se logra de forma regular a través del ejercicio y una ingesta de alimentos rica y balanceada. Las grasas trans vienen siendo aceites industrializados que hace aproximadamente 100 años empezaron a ponerse en los alimentos para conservarse. En ese boom de industrializar los alimentos, ponerlos en refrigeradores, en paquetes, en cajitas, en envases, pues se tuvo que inventar cómo hacerle para que duraran unos por mucho tiempo. Enfocado en el segundo aspecto, los senadores y senadoras de la República ya trabajan en una iniciativa para que los alimentos y productos comestibles se elaboren sin grasas trans, pues se ha comprobado que estas provocan graves problemas de salud pública como obesidad, diabetes e infartos. Por la cantidad de sustancias que se les ponen a los alimentos para que se vendan a todo el mundo, en la globalización de que se venda los alimentos en todas partes, se conserven por mucho tiempo y se abaraten. Eso ha hecho que efectivamente las galletas, los pastelillos, los refrescos, las pizzas, las carnes embutidas en muchos aspectos tengan grasas trans. Que nuestro organismo, al contacto con nuestras sustancias, se hacen más fácilmente coágulos, se cuajan más rápidamente. Eso hace que nuestras arterias estén cubiertas de esas grasas trans. Las grasas trans se consideran el peor tipo de grasa que se puede comer, pues son compuestos artificiales nocivos que están presentes en diferentes alimentos y aceites parcialmente hidrogenados que aumentan el colesterol malo y reducen el colesterol bueno. Durante toda la vida ese corazón está bombeando. Se le empieza a tapar los conductos por donde va la sangre y empieza a sufrir. Consecuentemente, tenemos muertes prematuras, infartos, anginas de pecho, obesidades, todo lo consecuente con las grasas trans. La OMS estima que cada año la ingesta de grasas trans en el planeta causa más de 500,000 muertes por enfermedades cardiovasculares. En México, por ejemplo, los infartos al miocardio han sido la primera causa absoluta de muerte con más de 100,000 fallecimientos anuales, por lo menos en los últimos 15 años. En salud pública nos causan muchos gastos, costos, hospitalizaciones, buscar aparatos en el extranjero que no tenemos. En el aspecto laboral nos causan muchas ausencias, muchas incapacidades, y en el aspecto social, Paulina, pues nos dejan viudas y nos dejan huérfanos a muy temprana edad. Si bien la eliminación de las grasas trans del suministro de alimentos se puede lograr a través de enfoques de políticas, incluido el uso de medidas legislativas o reglamentarias, el cuidado de la salud es responsabilidad de todos y principalmente de quienes tenemos bajo resguardo la salud de las generaciones futuras, nuestros niños y niñas. La información, el convencimiento,
la concientización de que debemos de cuidar nuestra salud. Con esta información concluimos la presente emisión de Cámara Alta. Los invitamos a que nos acompañen durante la próxima entrega de este programa informativo y de cultura parlamentaria enfocado en la agenda del Senado de la República. En pantalla aparecen en estos momentos una serie de canales de contacto para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o aclaraciones si lo consideran pertinente. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó